Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del programa Educación que se exhibe todas las semanas aquí por la TV Nuevo Tiempo con la finalidad de brindarle a usted, padre, educador o estudiante, una visión académica basada en proyectos prácticos que desarrolla la Red Educativa Adventista en Sudamérica. Nuestro equipo viaja por Brasil y Sudamérica en busca de temas actuales y relevantes para ofrecer más información sobre el impactante universo académico. Hoy vamos a visitar el estado de Pará, ubicado al norte de Brasil, para conocer el trabajo de la escuela que se encuentra dentro del campus de la Facultad Adventista de la Amazonía, conocida cariñosamente por sus siglas como FAMA. Y desde allí viajaremos 2 horas al interior de São Paulo para visitar el tradicional Colegio Adventista de São Carlos, que además de ofrecer educación de calidad, transmite valores cristianos hace más de 60 años en su localidad. La ciudad de San Carlos está ubicada a 230 kilómetros de la capital paulista. Estamos en la región centro-oeste del departamento, una región que trabaja con agroindustria y agronegocio. En nuestra ciudad tenemos al menos 2 grandes universidades, la Universidad Federal de San Carlos, la UFSCar y 2 campus de la USP. Es un lugar donde circulan muchos universitarios y una región en comparación con Brasil, una región con el mayor número de doctores por metros cuadrados. La educación adventista en la ciudad de San Carlos se inició en 1957, donde empieza con educación primaria al fondo de la iglesia adventista localizada en la calle São Paulo. Al principio, en la escuela primaria, la maestra Judith empezó siendo la directora y profesora de una clase muy pequeña. La escuela creció y consiguieron un nuevo terreno ubicado en la calle Jacinto Favoreto, con el doctor Rui Vieira y otro profesor, Morenci Arouca. Y así comienza la educación adventista Don Pedro II, hasta la secundaria, antigua octava serie. En 1993, la escuela cambia y se transforma en el Colegio Adventista de San Carlos, del cual yo fui alumno y ahora soy director. Tenemos el privilegio en la ciudad de San Carlos de ser el único colegio confesional cristiano y es un privilegio para el público evangélico que nos busca por el hecho de obtener una continuidad de lo que aprenden en casa y de lo que aprenden en la iglesia. Entonces el Colegio Adventista viene para completar y ser un puente entre esas instituciones, familia e iglesia. La Facultad Adventista de Amazonia tiene 10 años. Está ubicada en el municipio de Benavides, tiene alumnos de los más variados departamentos, como São Paulo o Maranhão. Hay alumnos que vienen al colegio para estudiar la primaria hasta la secundaria, alumnos que vienen para enseñanza superior, para los cursos de teología y pedagogía y en el futuro enfermería porque ya fue aprobada. La búsqueda de la fama es porque, de hecho, hoy somos el colegio más fuerte que está aquí en el municipio de Benavides. La estructura de la fama no tiene comparación. Tenemos el centro deportivo, tenemos un gimnasio de deportes, canchas de fútbol, piscinas. Tenemos una estructura de internado que nadie más tiene aquí en la región. Nuestro personal docente es calificado, profesores especialistas, profesores con maestría. Tenemos profesores con un nivel de calificación sin igual, laboratorios de informática, biblioteca, estructuras con clases climatizadas. Tenemos una estructura sin igual aquí en el municipio de Benavides, así que el prestigio es muy grande. Tanto que cuando empezamos la campaña de matrícula tenemos clases que llenan rápidamente los cupos que ofrecemos, entonces tenemos una calidad sin igual. La gran popularidad de la FAMA cuando hablamos con los padres tiene relación con los principios y valores. Los padres dicen que la calidad es importante, la enseñanza, el sistema educacional, pero lo que buscan aquí en FAMA son los principios y valores que han sido corrompidos a lo largo del tiempo. Entonces ellos tienen certeza que cuando sus hijos vienen aquí tienen seguridad, que sus hijos reciben una educación donde no se transmite a sus hijos una ideología distinta a la que ellos practican en su casa de enseñanza. Así que están seguros de que sus hijos tendrán programaciones que serán fundamentales para la educación que tendrán en casa. Además de la educación cristiana tradicional, basada en la enseñanza de valores y principios, es importante la estructura física para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.
así como maestros capacitados y comprometidos, y el desarrollo de proyectos prácticos que la educación adventista ofrece y que son puntos destacados académicamente. El programa siempre intenta demostrar cómo el contenido académico teórico puede transmitirse de manera práctica y dinámica, favoreciendo la asimilación del contenido para los estudiantes. En el episodio de hoy conoceremos un espectáculo cultural que se enfoca en la literatura. Acompáñenos a ver la información que hemos recopilado para ustedes sobre este tema, en esta edición del programa Educación que comienza ahora. Dentro del mundo académico, la exposición cultural es la culminación de un trabajo elaborado a lo largo del año académico. Es un momento para que los estudiantes compartan experiencias y demuestren sus talentos. El objetivo principal es dejar que los alumnos compartan sus logros. La exposición cultural es un proyecto que involucra todas las disciplinas, así que es interdisciplinar. Incluso creo que multidisciplinar, porque es algo que sucede en forma de proyecto para toda la escuela, pero no involucra solo la escuela. Involucra a la escuela y pasa de la escuela, porque involucra a la familia. La escuela se interrumpe un poco, la escuela es interrumpida por 3 días para la organización de la escuela, en especial el domingo, que es cuando la exposición sucede. Pero la familia se involucra a lo largo de los meses, porque los alumnos planean esta exposición cultural con meses de anticipación cuando se define el tema. Entonces se define el tema, cada maestro se vuelve responsable de una clase y los alumnos van investigando este tema. Supongamos que el tema es agua. Entonces cada clase va a investigar la importancia del agua, del consumo del agua, tipos de enfermedades que el agua puede prevenir y sobre la polución del agua. Entonces, cada clase hace un levantamiento de X temas y de qué tipo de recursos puede traer sobre aquel material. Entonces, la familia se moviliza porque también existe una competencia saludable entre las clases, por supuesto, para ganar un premio. Existe toda una decoración de las clases, las familias vienen a la escuela, participan de ese momento de decorar las clases, la caracterización de los alumnos, de los maestros, y la escuela se transforma. Así que puede llegar a la fama un día miércoles y cuando llega el domingo ya no la reconoces porque cambia mucho. Y cuando la ves el martes ya es otra institución y es muy interesante y gratificante ver la participación de los alumnos, de los maestros, de la familia. Incluso porque creo que el punto central es que a lo largo del proceso evaluativo uno ve alumnos que no obtienen buenos resultados de aprendizaje vía exámenes, objetivos o discursivos, pero cuando llega este momento el alumno estalla, muestra en la presentación un potencial que uno no es capaz de percibir en clases. Él explica y brinda un show de aprendizaje y puedes percibir, mira fulano, mira aquel individuo. Entonces es una revelación y lo percibe como profesional porque despierta en él un llamado profesional que tal vez nunca haya percibido en clases. Entonces, lo interesante de la exposición cultural es que el alumno se percibe como persona, se percibe como profesional y despierta interés sobre un tema que tal vez no hubiera sido de su interés en el cotidiano de las clases, por la dinámica, cómo funciona la clase. El objetivo de una exposición cultural dentro de la escuela es desarrollar al alumno en diversos aspectos. Por ejemplo, la consolidación del contenido, hacer que el alumno comprenda cómo partir del contenido hacia la práctica, ayudar al alumno a comprender cómo son los temas de la disciplina, cómo los componentes curriculares están relacionados, hacer la conexión de esas áreas, despertar en el alumno el espíritu colaborativo. Entonces, la exposición cultural trabaja con los alumnos de manera global en el desarrollo integral del alumno. El proceso evaluativo se lleva a cabo durante todo el desarrollo, el involucramiento de las investigaciones, la respuesta a la participación, construcción de objetos, de la propia presentación, porque hay alumnos que no logran representar con tanta facilidad como los demás, pero son capaces de construir. Entonces el profesor evalúa su participación en la construcción de materiales y evalúa al alumno que logra participar oralmente. Entonces, el maestro hace un tipo de evaluación individual para cada alumno.
Los equipos son divididos por clases, o sea, cada clase es un equipo y la temática central también es dividida. Cada equipo trabaja con un abordaje distinto, el mismo tema, pero con enfoques diferentes dependiendo del área. Y los alumnos pasan todo el año en la construcción de materiales, de conocimientos, para hacer posible el profundizar en el tema y después hacer la presentación en la feria cultural. Es muy interesante porque realmente despierta en ellos un espíritu de liderazgo muy fuerte. Cada alumno empieza a buscar cómo aprender o cómo investigar o cómo lograr, cómo construir, y a partir de eso tenemos aquí en la fama una manera de traer hacia el alumno este deseo y espíritu de liderazgo. El trabajo, cuando es proyectado en el medio educacional, trabajos académicos y cosas así, tienen que tener un objetivo: abrazar la ciencia como un todo, en sus diversos aspectos y particularidades. Además de unir todo en este evento, cada maestro tiene sus ideas brillantes, que trabaja con los alumnos. ¿Y por qué no unir todos esos proyectos en un mismo momento? Como es el caso de la exposición cultural, donde caben todos los ejes, todos los proyectos de alguna manera culminan en un propósito, que en este caso sería el desarrollo cognitivo y conocer a nuestros alumnos. La exposición cultural, en la primera exposición cultural, desde que llegué aquí, elegí un libro, un clásico de Monteiro Lobato llamado Emilia, en el país de la gramática, y este trabajo fue realizado de manera que pudiera sanar dificultades por medio de ese libro, porque el libro mostraba grupos gramaticales, algo muy básico de la lengua, y es una dificultad que la mayoría de los alumnos tienen. Y trabajamos eso de manera muy lúdica. La clase se transformó en una ciudad, se transformó en barrios, y estos barrios eran los grupos gramaticales que fueron presentados por medio de escenificaciones. A lo largo de 7 años como maestro, principalmente en la red adventista, buscamos desarrollar diversos proyectos que involucran el proyecto de lectura y proyectos para incentivar la lectura. Y uno de los proyectos que puedo mencionar, pues en estos 7 años fueron 7 proyectos desarrollados, pero cada año se lleva a cabo el proyecto de la feria literaria. Y siempre les digo que la feria literaria es una manera de abrazar todas las artes. Es interdisciplinar, no es solo literatura, sino que invito al maestro de arte, invito al maestro de geografía, de historia, de idiomas, de redacción, filosofía, sociología. Es como si fuera una fiesta literaria y allí presentamos obras teatrales, siempre basadas en una obra literaria que es estudiada y es la base del proyecto. Así que todos los maestros se involucran en eso y transmiten a los alumnos a través de piezas teatrales, recitales, musicales, confecciones, también concursos de producciones literarias, y todo eso es proyectado en un gran evento. Eu gosto de literatura porque amplia meu conhecimento de realidade sobre o mundo, porque faz com que eu tenha senso crítico, faça com que minha imaginação flua, desempenho social melhora muito também. Eu consigo ver melhora em mim mesmo no vocabulário, que eu vejo que aumenta, que as palavras eu consigo escrever mais corretamente, consigo ter opiniões, eu consigo também ter vários pensamentos, consigo pensar como um filósofo, como algum autor. Quando eu leio alguma obra literária, eu consigo focar bastante, como se fosse eu vivendo aquela obra. Eu comecei a gostar de literatura realmente quando se iniciou os projetos de leitura da FAAMA. Eu nunca tive um hábito de ler, mas eu comecei a ter que ser meio que obrigado a ler por conta, né, que fazia parte da avaliação. E eu comecei com livros bem rasos, sabe? Infantos juvenis, Diário de Banana. Eu lia muito. Aí eu comecei a seguir o ritmo, fui pegando livros mais aprofundados, como Diário de Anne Frank, Menino do Pijama Listrado, Pequeno Príncipe, livros mais literários mesmo. E hoje eu gosto muito de literatura, eu sou bem acomodado com a literatura. Eu gosto dela porque com ela a gente consegue explorar as emoções, a gente consegue abrir o nosso lado criativo e principalmente o senso crítico, que é o mais cobrado nos vestibulares e Enem. La literatura en sí misma, según el filósofo Aristóteles, filósofo griego, quien definía la literatura de una manera muy precisa, y tomamos eso como explicación básica para el concepto de la literatura.
donde dice que la literatura es el arte de mímesis. ¿Y qué sería mímesis? Es la imitación de la realidad a través de las palabras. O sea, la literatura en sí tiene por materia prima a la palabra. Y a partir de eso, podemos decir que la literatura puede transformar nuestra realidad, status quo, hacia una realidad metafísica, hacia una ficción, vamos a decir así. Nosotros tuvimos la exposición cultural, donde la temática fue la feria literaria y donde los alumnos desde sexto hasta la secundaria tuvieron la oportunidad de elegir los libros que les gustaría leer, seleccionados por los maestros y el equipo de apoyo. Y tenían que leer el libro y presentarlos de una manera práctica. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Incentivar a la lectura, la práctica de leer. Así que ellos presentaron desde libros de literatura brasilera, libros de literatura internacional, historietas, y los contextualizaron en la feria, presentándolos al público, un día especial que fue nuestro día D. Los maestros, en una reunión pedagógica que tuvimos, elegimos trabajar el tema literario. A partir de entonces, los maestros empezaron a trabajar estímulos de lectura con los alumnos. Entonces podían ser historietas, podían ser dibujos, textos, incluso con cosas desconectadas podrían trabajar, hasta que los llevase a desarrollar el placer por la lectura. Luego, los maestros tuvieron, dentro de cada clase, la oportunidad de elegir junto con la clase la obra literaria que iban a trabajar. Una obra que desarrolla, por ejemplo, el sexto grado no es la misma que se va a realizar en secundaria porque no va a despertar el mismo interés. Por eso los maestros, consejeros, tenían la libertad de elegir con los alumnos los libros que iban a trabajar. Ellos leían, traían las ideas, contaban a la clase y entonces la clase hacía una votación del libro que les parecía más interesante. El libro podía presentarse como obra teatral, como una experiencia científica, una exposición, lo que sea, maqueta, cartel, lo que se eligiera. Podían presentar como un proyecto. Los alumnos se desarrollaron bastante al presentar cada stand. Ellos presentaron y conceptualizaron lo que aprendieron a través del habla, a través de una obra teatral, a través de una historia, de una canción, y pudieron, además de aprender, transmitir eso que aprendieron al público que fue a verlos. Entre toda la feria literaria, también tuvimos un momento para el proyecto Valdenses. Dentro de la feria literaria también vimos la necesidad de trabajar el libro, que es la Biblia, como uno de los libros principales. La Biblia viene de generaciones, de nuestro pasado, y es un libro actual. Entonces creamos dentro del proyecto de la feria literaria el proyecto Valdense, que consistía en que los alumnos reescribieran la Biblia. Y fue interesante porque cuando pusimos a los alumnos a escribir, no se quedó solo en los alumnos, sino que pusimos un punto de escritura en la secretaría y cuando los papás llegaban para una consulta, podían escribir un versículo, un capítulo o algo así. Hubo padres que pidieron llevarlo a sus casas, entonces al final realmente la Biblia fue escrita por muchas manos, así que fueron muchos escritores. Os Valdenses foi movimento que começou com Pedro Valdo, daí vem o nome, né, Valdenses. E esse movimento começou em 1173, quando Pedro Valdo ele abandonou todas as riquezas dele, era um homem muito rico, e ele passou a viver uma vida de humildade, de caridade e fazer discípulos. Com isso, eles despertaram a atenção da igreja dominante da época e, por causa disso, passaram a ser considerados hereges. Então eles fugiram para as montanhas, né, ali na região da França e da Itália, e eles passaram a morar nessas regiões, habitar em cavernas e tudo mais, e sofreram muitas perseguições. Mas eles tinham o objetivo de sempre manter a luz da Bíblia acesa, a chama da Bíblia acesa. E eles correram muitos riscos, enfrentaram a morte, a fogueira, torturas terríveis, para manter a palavra de Deus viva, para que a população dita normal, os membros leigos, pudessem ter acesso à Bíblia. E com isso, então, os valdenses até hoje têm um legado muito grande e são conhecidos como um povo que manteve a Bíblia. E se a gente tem acesso à palavra de Deus hoje, é muito por causa dos valdenses. Então, esse projeto Valdenses surge daí, uma espécie de homenagem e uma oportunidade da gente também passar adiante a palavra de Deus, os alunos sentirem o que é escrever, o que é deixar a palavra para as outras pessoas
que virão depois. E esses livros, essa Bíblia que foi escrita, ela vai estar para a posteridade. Então, eu não sei, daqui 20, 30 anos alguém vai pegar, vai ler e, poxa, a gente fez parte disso, né? Então, sentir um pouquinho dos valdenses e também despertar em nós a importância da liberdade que a gente tem de estudar a Bíblia hoje. Coisa que no passado eles não tinham e mesmo assim a paixão pela palavra de Deus motivou esses homens a manterem viva essa chama do Evangelho. Aunque con tanta facilidad de hoy para encontrar una Biblia, muchos no leen la Biblia. La Biblia a veces es un objeto que almacena polvo en nuestros armarios. Así que la Biblia viene a ser la brújula en nuestros días. En un mundo tan perdido, es lo que nos direcciona sobre qué hacer, las mejores elecciones. Entonces, en el contacto, además de leer, el niño escribe y cuando escribimos nosotros memorizamos, guardamos y aprendemos. Entonces, cada uno tuvo la oportunidad de escribir un verso o dos versos y creemos que lo que escribieron fue registrado en su corazón. No dia da feira literária, a gente quis despertar a atenção dos pais e alunos para a leitura. E como ler é importante. E ler todo tipo de coisa, todo tipo de assunto, para que a gente possa ter realmente conteúdo para conversar, conteúdo para pensar, para raciocinar. Mas a leitura mais importante é a da Bíblia. E no dia da feira, então na quadra, que era ali o foco central, todo mundo tinha que passar pela quadra, a gente montou ali alguns estandes contando histórias da Bíblia, os alunos do 5º ano fazendo as encenações e explicando, e todo mundo que passava entrava em contato com esse projeto. Ninguém passou assim e disse, olha, não tem como não ver, porque estava bem exposto. Então, a gente despertou atenção para a leitura, mas o foco principal era a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. Hubo libros que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, cuando trabajamos El niño con el pijama de rayas, que es un relato ficticio, pero de una realidad. Entonces, creamos una historia para mostrar el contexto. Y vimos muchos padres salir de la clase llorando. Y eso fue muy importante, muy interesante, porque ellos vivieron la obra. Una cosa también interesante con este libro es que tuvimos una persona que estudia mucho la cultura judía. Y cuando terminó la feria, los alumnos estaban muy emocionados y entonces él reunió a los alumnos y habló con los alumnos sobre varios hechos que, aunque habían estudiado el libro, ellos no habían visto. Y en ese momento todos los alumnos lloraron en clases porque vieron algo que vivieron a través de un libro, pero conocieron a alguien que estudió eso profundamente y fue muy importante. Así que mostró otra mirada a los alumnos. Creo que dejó a los alumnos sensibles a lo que estudiaron. Por eso creo que la feria alcanzó su objetivo, haciendo a los alumnos vivir eso. Con la clase que trabajé en el proyecto de la feria literaria, elegimos usar toda la variedad lingüística que existe en la lengua portuguesa. Entonces, el primer libro que trabajamos, que no es exactamente un libro, fue la Carta de Caminha, que fue el primer documento escrito en Brasil luego de la colonización. De la Carta de Caminha dimos un salto, pues infelizmente no es posible abordar los 500 años de Brasil y pasamos al siglo XIX con Machado de Assis, que es un autor clásico de la literatura, todos lo conocen, es estudiado hasta hoy y cómo él trabajó temas universales. Esos temas son actuales hasta hoy. Así que usamos un cuento de Machado de Assis llamado Un perro de lata en la cola. Desde Machado fuimos al siglo XX y estudiamos un escritor muy bueno también, que es Guimarães Rosa, representando el siglo XX. Y después utilizamos el libro El surfista y su travesía de Ricardo Dreger, representando al siglo XXI. Y el lenguaje de Internet para conectar todo eso, pues el lenguaje de Internet que es utilizado por los jóvenes de hoy. Meu trabalho tinha todo falar sobre falar sobre a história do português aqui no Brasil. Aí eu fui Pedro Vaz de Caminha, que foi quem escreveu o primeiro documento histórico aqui no Brasil. Nos damos cuenta que los alumnos hoy tienen mucha dificultad con la llegada de la tecnología
para practicar la lectura con los libros en sí. Ellos leen mucha cosa, pero más en internet, más ese tipo de lectura. Y eso percibimos que se refleja en la escuela, en temas del aprendizaje del alumno, que es deficiente. Por eso tuvimos esta preocupación de trabajar la literatura. Sabemos que no todos los textos son textos literarios. La principal función del texto literario es despertar la creatividad y la imaginación del alumno. Y por eso es importante trabajar la literatura dentro del área pedagógica, hacer que el alumno siga siendo creativo y al mismo tiempo que también tenga un sentido crítico de lo que está aprendiendo. Cuando uno lee y enriquece su vocabulario, también crea en el alumno la apreciación para tener un pensamiento crítico de las cosas que los rodean. Y cuando hablo de las cosas que los rodean, me refiero a las cosas en general. Observar una propaganda y lograr tener una apreciación de eso, ver una película, leer un tema de biología que no tiene literatura, pero que logra tener un vocabulario enriquecido e interpretar mejor. Así que cuando va a hacer un examen, va a cuestionar algo. Por ejemplo, en la justicia ya tiene un conocimiento del lenguaje y sabe qué decir. Es un ejemplo del día a día que puede ser encajado. Entonces creo que cuando trabajas el interés por la lectura, en este caso enfocado en la literatura, no solo en los clásicos, sino en libros más actuales, despiertas en el alumno un conocimiento del lenguaje que abre puertas para muchas cosas. Por eso la literatura tiene que ser placentera para el alumno y ahí viene el trabajo que los maestros son responsables de hacer. Dar sentido a la lectura es uno de los puntos principales porque hoy los alumnos en este momento de muchos compromisos y que para todo quieren respuestas listas, detenerse para leer un texto, interpretar y encontrar sentido, es difícil para ellos. Entonces entra la función del maestro que al mismo tiempo también tiene que ser un lector. Así que el maestro despierta en el alumno la curiosidad, que fue lo que dije al principio. La literatura tiene la función de desarrollar la imaginación. No siempre tiene que trabajar con lo real, no es un relato, puede llevar al alumno a imaginar cosas. La literatura trabaja con la utopía, con lo que tal vez uno piensa, con lo que planea y quizá idealiza. Así que la lectura hace este viaje con el alumno, es un arte. El día de la feria fue muy interesante el testimonio de algunos padres. Entonces, algunos padres que vieron los stands o las clases que fueron armadas de una manera muy creativa, esos mismos padres decían, ya escuché sobre ese libro, pero nunca lo leí. No sabía que era de esta manera, no tenía idea de que era posible trabajar eso con este libro. Así que esa es una función de la literatura, despertar la curiosidad, la imaginación y también transmitir eso a otras personas para que les interese. La exposición cultural, al promover la interacción entre la comunidad y el entorno literario expuesto por los estudiantes, brinda a los visitantes más conocimiento y promueve la lectura. Más que un proyecto, las ferias literarias son un entorno cultural donde los estudiantes transmiten a través de obras teatrales, música, emociones y sentimientos, y la integración entre lectura y arte. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Quieres revisar o tener acceso a más contenido educativo? Entonces ingresa a nuestro canal de YouTube Educación NT, donde encontrarás todos los episodios del programa y recuerda suscribirte y activar la campana de notificación para enterarte cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.